No cabe duda que muchas veces los presidentes quieren hacer las cosas bien, pero hay funcionarios que no le dicen la verdad y que no le permiten, quizás, hacerlas bien. Esta vez estoy hablando del proyecto El Rito en La Vega. Un proyecto, señores, que si bien es cierto, viene a servir como algo positivo para resolver un problema. Personas que viven en condiciones de vulnerabilidad a la orilla del río, pues muy bien, la intención no era mala. Pero resulta que no sé a quién se le ocurrió ni por qué, pues de sacarlo de la orilla del río, pues lo volvieron a poner más cerca de la orilla del río, señor. Yo no entiendo, eso no se entiende. Pero bueno, esas son las cosas de este país. Las cosas de este país, pero que también nadie quiere explicar. Este trabajo, señores, nosotros lo hemos iniciado desde hace 15 días. Hemos pedido informaciones. Hemos tratado de tener todo tal cual para llevar una información equilibrada, justa, señores, y verídica. Pero con este gobierno es imposible, con estos funcionarios. Usted sabe lo que es que uno pedir, señores, escucha a funcionarios, a ministros decir que ciertamente están los permisos y los estudios de suelo que se hicieron en la zona, que es permitido, que el proyecto es viable. Pero uno no tiene cómo sustentar las palabras de esa gente porque parece ser que es mentira. Yo no puedo decir que ciertamente hay estudio de suelos, ni que se hizo tampoco todo lo que se tenía que hacer allí. Yo no lo puedo decir porque se lo he pedido al Ministerio de Medio Ambiente desde hace ya casi 15 días, lo que da la ley, y todavía no he podido tener una respuesta, dando largas y largas. Algo que no se explica, porque si ustedes, señores, ven la forma en que Domínguez Brito defendió ese proyecto, sí, ese mismo, el serio de Domínguez Brito, cuando la periodista le preguntó por los estudios de suelo y los permisos, dijo que sí, que todo eso estaba y que el que quiera que lo vaya a buscar. Es más, yo le voy a poner el corte para que ustedes escuchen lo que ese señor dijo y la forma en que contestó de que todo está en orden en el proyecto Rito de La Vega. Vamos a ver el corte. Ese proyecto tiene los permisos, ese proyecto no está terminado y nosotros pensamos que una vez se termine y se culmine, ya no sucederá ninguno de esos problemas. Sí, ¿vieron? Eso dijo, eso dice ese señor. Domínguez Brito, el serio de Domínguez Brito. Y resulta que Medio Ambiente todavía a mí no me ha entregado nada de eso. Nada de eso. No tengo documentos todavía sobre el proyecto. Solicito una entrevista al ministro José Ramón Peralta, quien es el encargado, quien es el ideólogo de todo eso, porque a 2 esquinas de donde están, según dicen los moradores de la zona, que a 2 esquinas, un poquito más abajo, pues se crió el señor Peralta, el todopoderoso Peralta. Pero Peralta no tiene tiempo para responder sobre la situación, sobre las inundaciones que se dan, sobre si es viable o no el proyecto. Claro, él no lo va a decir. Mi querido amigo Luis García, quien está en la presidencia, pues según la periodista que envié, era la persona que podía viabilizar la entrevista. Muy cortésmente me respondió, me dijo que iba a tratar, a canalizar. Resulta que luego entonces me escribe, señores, un mensaje diciéndome que no se va a poder dar la entrevista. No voy a poder tener la entrevista, no voy a poder tener las aclaraciones del lugar, porque habló, cito textualmente lo que me escribió, con el señor Luis Marte, que es quien está supuestamente encargado del proyecto, y se acordó que se iba a dar una rueda de prensa, se iban a dar las explicaciones sobre las inundaciones cuando estuvieran todos ya, o sea, todas las instituciones que trabajan en el proyecto, acordaran, cuando todos acordaran, o sea, cuando todos hablaran y armaran su muñeco, pues se iban a referir al tema. Porque ahora parece ser que él no tiene quizás
no tiene los argumentos necesarios para responder mis preguntas, sino que tiene que valerse de que se junten todos, tú sabes, porque es como un muñeco que arman, ¿sabes? Un muñequito bien armado para convencer, porque no puede salir uno con una cosa y después no, porque hay que armarlo bien, el muñeco. Y entonces así dar las explicaciones del lugar sobre las inundaciones y sobre todo me pone también que cuando el problema esté resuelto. Yo quiero saber cuándo se va a resolver el problema. ¿Cuándo se va a resolver el problema? Si es un asunto de la naturaleza y de que se sabía que no se podía construir ahí. A juzgar por todo lo que hemos podido tener, todo lo que hemos podido recopilar en este reportaje, porque no hemos encontrado una sola persona que nos diga que el proyecto, señores, el proyecto, o sea, que es viable, que era posible que se levantara esa edificación ahí. O sea, sacar a una gente que está en condición de vulnerabilidad a la orilla del río, no tan, y llevarlo, o sea, más cerca de la orilla del río. Eso es una cosa que solo puede pasar en este país. El presidente, bueno, ustedes vieron con una lluvia de 2 horas, cómo se puso. Imagínense ustedes, señores, esa lluvia de mayo extensa, o con esa temporada de huracanes, que a veces llueve, y esas tormentas que se dan aquí. ¿Qué va a pasar ahí cuando la gente viva? Un genocidio, un genocidio. Así lo veo yo y lo entiendo. Claro, si me lo explican después, vienen con los papeles y dan otras razones, pues bueno. Pero hasta ahora, en este reporte que voy a presentar, pues no he encontrado a nadie que me diga que el proyecto es viable. Y va a seguir siendo así. Va a seguir siendo así. Vamos entonces a ver el reportaje sobre el genocidio del proyecto genocidio, el rito en La Vega. Veamos. La crecida del río Camu la noche del jueves 5 de abril en la ciudad de La Vega puso en tela de juicio la viabilidad y seguridad del reconocido proyecto lineal El Rito. En julio del año 2014, el presidente Danilo Medina, funcionarios y reconocidas figuras de La Vega se dieron cita al lugar donde el mandatario dio el primer picazo del costoso proyecto, que según esta publicación del Ministerio Administrativo de la Presidencia, su costo ascendería a unos 1.096 millones de pesos, empataría a 60.000 personas. Sin embargo, esta otra publicación es una muestra de que aquí hay cuartos a votar, pues su costo actual aumentó a más de 3.000 millones para beneficiar alrededor de 225.000 personas, o sea que por persona hay una inversión de unos 13.3 millones, casi nada. Algo normal de las obras de este país, que comienzan a un costo y terminan con el valor triplicado. Como que me recuerda algo, sí, Odebrecht. Es un gran proyecto. Yo creo que al presidente le han dañado ese proyecto con la construcción de esos apartamentos. Se dice que ellos van a construir 4.000 viviendas y de esas 150 son esos edificios que se inundaron. Las recias aguas del río Camu no solo golpearon los sectores de San Miguel y Nápoles, donde habitan las personas de menores recursos en La Vega, y cuyos residentes perdieron casi todo a causa de los embates del afluente. Los apartamentos del proyecto El Rito, que son construidos a escasos metros del Camu, cogieron agua por un tubo y 7 llaves. Allí todo se inundó. Desde un principio, desde mayo del 2017, yo escribí un artículo para el periódico El Caribe, donde yo preví que había falta de planificación al construir esos apartamentos. Hay demasiados lugares donde haber construido eso. Antes de su construcción, ya había personalidades y algunas autoridades de La Vega que objetaban el proyecto, como es el caso del legislador PRMista Agustín Burgos, quien sometió ante la Cámara de Diputados una resolución solicitando al presidente de la República la paralización definitiva del proyecto habitacional por el peligro que representa para la seguridad humana, su ubicación tan cercana a la orilla del río Camu. La resolución ostenta el sello de recibida en la Cámara de Diputados
con fecha del 17 de mayo del 2017 a las 9:25 de la mañana. Esta no tuvo ninguna respuesta. Lucía Medina, quien para ese entonces era la presidenta de la Cámara Baja, se hizo la sorda. Normal. Todos los dominicanos tenemos derecho a tener una vivienda digna, pero lo que no tiene derecho ningún gobierno ni el Estado es a poner en riesgo la vida de la persona. Y usted ubicar personas en esos apartamentos como están ubicados es poner en riesgo la vida de los que los habiten. El diputado considera que si se juzga el proyecto desde un punto de vista general, este tiene muchas bondades, pero no encuentra explicación lógica para que se llevara a cabo la construcción de los apartamentos en ese terreno tan vulnerable. ¿Por qué? Si es un proyecto con grandes beneficios, ¿por qué tú quieres dañar la misión de ese proyecto ubicando ilegalmente unos apartamentos en un sitio donde no corresponden y donde tú vas a poner en riesgo la vida en un futuro de la persona que habita en esos apartamentos? Otras autoridades también se han expresado al respecto y dejan ver su desacuerdo con la edificación. Entendemos que también los apartamentos se ubicaron en un mal sitio, a la orilla del río, no se planificó adecuadamente la ubicación de los apartamentos y entendemos que no son habitables, o sea, ahí donde se colocaron son un riesgo para las personas que vivan. Deben de tomarse algunas decisiones en esa dirección, pues bienvenidas serán. Pero yo creo que sí se pueden corregir las situaciones. Yo creo que el momento es para reparar, que podamos reconsiderar algunas situaciones, porque ya están levantados. Y que esos edificios se han utilizado para otra cosa, que no sea albergar personas ahí de manera permanente, lo pueden utilizar para desarrollo de la misma Ministerio de Medio Ambiente, hay Infoté, hay muchísimas instituciones que lo pueden dar. Debieron haberlo construido en las afueras de la ciudad. Y esos moradores de San Miguel, San Martín y del Nápoles, que son las zonas más afectadas, se hubieran ido con muchísimo gusto para esa zona, pero ahora lo estamos arriesgando. Déjeme decirle, fueron 2 horas de lluvia y no cayó el agua en la cuenca del río Camus. Fue en una microcuenca de 2 pequeños ríos que le entran a Camus, que se llaman Yamí y Bayacanes. Entonces eso fue todo, y no importa que el muro, si el muro lo suben, entonces el agua va a entrar con más fuerza. Algunos líderes comunitarios de La Vega no se han quedado atrás y se pronuncian en contra de los apartamentos del proyecto El Rito. Tal es el caso de Bartolo Comprés. Ese trabajo hay que paralizarlo y hacer un estudio científico real de la situación de ahí. Porque, vuelvo y te digo, es una inversión cuantiosa que está haciendo el gobierno, que nosotros no nos podemos oponer. Incluso nosotros estamos felices por la inversión que el gobierno está haciendo, porque está yendo donde la clase más vulnerable de este pueblo. Pero lo que queremos es que se haga la cosa como debe ser. Ellos armar terreno donde el gobierno puede construir esos apartamentos, esos complejos de apartamentos que no van a afectar a nadie y no va a lastimar el cauce del río y el río no va a subir nunca. Este alude que hay intereses ocultos. ¿De quién? Habría que ver, pues como usted ya sabe, ese proyecto no cuesta 2 pesos y a veces la avaricia rompe el saco. Nosotros sabemos qué intereses que hay por medio. Es un proyecto multimillonario. Usted sabe que cuando el gobierno invierte, hay algunas personas que se quedan con una buena tajada del dinero para sus usos personales, no para darle el uso adecuado. Ante la ola de críticas tras la crecida del río Camus, que dejó claro cuál será su cauce cada vez que llueva, el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, raudo y veloz, salió en su defensa, argumentando que la inundación se debió a que aún no estaban terminados los muros de gaviones y queriendo justificar lo injustificable. A juzgar por las imágenes, los apartamentos son propensos a coger más agua que un camión cisterna. Vea usted. Desde anoche el gobierno ha estado muy atento, pendiente de la crecida inusual que ha tenido el río Camus en el día de ayer, donde ha habido una preocupación del gobierno y de muchos sectores de la sociedad, porque un proyecto trascendental como el que estamos haciendo de transformación urbana en La Vega, algunos de los apartamentos y de la zona donde se está construyendo han sido alcanzadas por las aguas del río Camus.
Este es un proceso que está en construcción y que no ha terminado. La crecida fue básicamente por el río Camus. La crecida histórica que se daba y por lo que intervino el gobierno en esa zona era por las inundaciones que causaban con las lluvias el río. Esa adecuación del río no sufrió absolutamente ninguna inundación. Se comportó como de acuerdo a la construcción y a lo que habíamos previsto. Funcionó perfectamente bien. Sin embargo, la crecida del Camus penetró en algunos barrios de La Vega, en zonas que no habían sido concluidas. Muchos de los periodistas que fueron la semana pasada con nosotros hace 10 días a La Vega, saben y se les explicó que el muro de Gavión no estaba terminado, que le falta una línea del muro más el amarre de arriba, que tiene más de 1 metro, y la parte que infiltra. Por ahí, por una línea de 20 metros, no concluida aún, y por la parte anterior al puente, no concluida aún, el río penetró. Pero nosotros, comprometidos en llegar siempre a la verdad, nos dirigimos a La Vega a constatar los hechos desde el terreno. A la entrada del proyecto se observaban brigadas del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones que trabajaban a paso doble. A un lado del puente se apreciaban obreros y una pala reforzando los gaviones por donde entró el agua a los apartamentos, mientras que al otro lado más obreros construían el muro que inundó a la comunidad de San Miguel. Hablamos con el maestro que dirigía los trabajos, el señor Beato Morillo, quien aseguró que a la hora de la crecida del río los muros no estaban acabados, pero también advirtió sobre un riesgo que al parecer los encargados del proyecto no han tomado en cuenta, o quizás están ocultando. Los restaurantes no hagan, mira, tiene que le metan 1 kilómetro para aquel lado, ¿no es verdad? Y aquel otro kilómetro para que juntarse con el puente, para que no siga sucediendo lo mismo que pasó. ¿Y está estimado dentro de las obras construir ese kilómetro de gaviones? No. No. O sea, los gaviones solamente se van a construir acá. Y eso que están hechos. Sí, lo que está hecho nada más. Estamos diciendo prácticamente que si no se construyen gaviones para allá. Y eso de ahí también. El problema va a seguir. Sí, porque eso se va a meter por allá y se va a meter por allá, por ahí. Toda esa zona, aquella zona se va a ir. Las autoridades aseguran que elevar un poco la altura de los muros de gaviones será la solución para evitar futuras inundaciones, pero eso parece ser una patada al aire, pues el ingeniero Teodoro Tejada afirma que esto riñe con las normas bajo la cual se construyen los muros. Cuando ellos dicen que van a subir el muro de Gavión, ahí a mí me da mucho más preocupación. ¿Por qué? Porque la marca Ferry dice, dentro de la norma de construcción de muros de gaviones, algo sencillo, que las bases de los muros de gaviones tienen que ser la mitad de la altura que tú erijas el mismo. Entonces, si ya tú tienes una base hecha y se te mete el agua, óyeme, ese muro estaba terminado prácticamente. Si tú le insertas, porque cuando tú tienes la base, por ejemplo 4 metros, tú vas a construir 8 metros. Ustedes ponen los 4 metros, pues tú vas dejando uno y vas dejando uno. ¿Dónde van a subir el último muro? El director de la OISOE, Francisco Pagán, garantizó que una vez concluidos los trabajos, jamás entrará el agua a los edificios. Pero imagínense usted, Pagán, la experiencia nos dice que si es por las obras que ha construido la OISOE con él al frente, en poco tiempo habrá un genocidio. Una vez concluido el proyecto, en que está en su fase de ejecución en estos momentos, con un avance físico de ejecución de un 90% aproximadamente, que son los muros de gaviones, jamás podrá penetrar agua a esos apartamentos.